Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, buenos días, buenas tardes, etc. Hoy seguimos con esta serie de herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar en nuestra investigación. Bien, en el episodio número 1 de esta serie comenté un poco las generalidades de todas estas herramientas. En el episodio número 2, que fue el anterior y cuyo número es, si no me equivoco, el 233 del podcast, estuve hablando de varias herramientas en concreto y de cuál es la filosofía o la manera, mejor dicho, en la cual podemos utilizar dichas herramientas. Y me centré en algunas de ellas. Y hoy me voy a centrar solo en una de ellas, la cual os voy a comentar, probablemente no la conocierais, y también voy a hablar un poco sobre todo lo que hay en torno a ella, porque creo que es importante. Es decir, no solo la herramienta en sí, sino el cómo nos enfrentemos a su uso, porque es bastante relevante y también va a ser útil y aplicable y extrapolable a muchas otras herramientas de este tipo perdón, que están surgiendo muy rápidamente de la noche a la mañana. Bien, pues sin más dilación vamos a la herramienta de hoy. Y por cierto, os recuerdo, si queréis comentar, tenéis dudas sobre todas estas herramientas, os podéis venir a nuestra comunidad de investigadores en la siguiente dirección web, que es Horacio, ya sabéis que es con H y con C, por favor, horacio-ps.com/comunidad. Y ahí discutimos sobre todos estos temas y hemos abierto ahora un canal, grupo, llámalo como quieras, exclusivo para el uso de herramientas de inteligencia artificial en investigación. Bien, pues vamos a por la herramienta de hoy. Esta herramienta se llama Jenny de Jennifer, como Jennifer López, y la podéis encontrar en la siguiente dirección, jenny.ai, es decir, lo voy a deletrear para que quede claro, jenni.ai. Bien, ¿qué es lo que nos puede hacer esta herramienta? Bien, pues primero voy a comentar brevemente cómo funciona. Pues en su versión gratis, porque tiene también una herramienta de pago, y el que quiera tener más potencia, pues tiene que pagar. Esto es así, ¿vale? Pues entonces lo que hace es lo siguiente. Nada más te llegas a la herramienta, tienes que registrarte, etcétera. Y en la versión gratis puedes probar directamente la herramienta, y lo primero que te recomendaría que hicieras es que, sin explicarte más de la herramienta, es que vamos a suponer que tienes que escribir un resumen de un artículo y ya tienes un poco en la cabeza las ideas de ese artículo. Entonces lo primero que haces es escribir un párrafo, ¿vale? Un párrafo sobre el resumen. Bien, en este trabajo vamos a investigar las razones de bla, 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 etcétera. Punto. Y te esperas un segundo. Y entonces verás cómo aparecen, creo que son 3 puntos que empiezan a moverse, y de golpe la herramienta te intenta escribir el siguiente párrafo o la siguiente línea o las siguientes 3 líneas. Es impresionante, ¿no? Bien, te escribe esas 3 líneas y te dice: si te gusta lo que te sugiero a continuación para que escribas, simplemente dale al cursor derecho y lo aceptarás. Entonces, si te gusta esa sugerencia, pues le das, y si no te gusta, pues al menos te puedes quedar un poco pensativo, pensativa, etcétera. Bien, pues esta es la idea de la herramienta. Es una herramienta en la cual tú empiezas escribiendo sobre el tema que te interese desarrollar para tu artículo, y la herramienta te va sugiriendo cómo completarlo.
De hecho, en teoría, yo no lo he probado, pero en teoría podías escribir páginas y páginas siguiendo las recomendaciones de esta herramienta de inteligencia artificial. En teoría puedes hacerlo, ¿vale? Ahora vamos con los pros y los contras de la herramienta. Bien, los pros sería que la herramienta es muy fácil de utilizar y bastante intuitiva. Y yo entiendo, he mirado en la web, pero no veo la información de manera totalmente clara por ninguna parte, que lo que hace la herramienta por debajo es coger tu texto y por debajo escribe a ChatGPT, o mejor dicho, a la herramienta sistema método que hay por debajo de ChatGPT, que es GPT-3 o GPT-4, imagino que será GPT-3, porque el 4 todavía no está accesible para todo el mundo y su precio es mayor. Entonces, lo que hace es, por debajo, llamar a GPT-3, le pasa tu texto y le dice, oye, complétame esto de manera que sea, que tenga sentido el texto en conjunto, ¿no? Le pasa algunos prompts, algunas instrucciones, pero eso a ti te tiene que dar igual. Y GPT-3 le devuelve por debajo un texto y ese es el que te presenta en pantalla como continuación de lo que tú has escrito previamente, ¿vale? ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque te estoy dando un truco muy, muy importante si no te has dado cuenta todavía, y es que tú puedes hacer esto ya con ChatGPT, ¿vale? Es decir, tú también, en lugar de irte a esta herramienta, podrías escribir un primer párrafo en ChatGPT y luego decirle, oye, ¿me puedes hacer una sugerencia de cómo completarías con 3 líneas el texto que yo he escrito? Y el resultado prácticamente debería ser el mismo. En cuanto a calidad, lo conciso que es el texto, etcétera, ¿vale? Este Jenny.ai lo que hace es que si no tienes todos estos conocimientos técnicos, que tampoco son muchos, pues te facilita muchísimo el proceso. Entonces, el pro es que mediante la versión gratis puedes empezar a hacer cosas, aunque estás limitada por el número de veces que aceptas esas sugerencias. Cada vez que aceptas las sugerencias de completar texto, el sistema consume una serie de, no recuerdo con qué palabra lo decía, tokens, etcétera, y la versión gratis entonces pues la agotas enseguida. Si quieres tener mayor cantidad de tokens o poder trabajar con mayor número de sugerencias, pues tienes que pagar. Te vas a la página de pagos y ahí tienes, pues dependiendo de cuánto vayas a utilizar la herramienta, pues ahí tienes una cantidad de tokens, etcétera, etcétera. Ese es uno de los contras que hay que pagar. Pero bueno, como comentaba antes, tenéis que hacer a la idea que si queréis utilizar herramientas o servicios que tengan un valor importante, pues tenéis que pagar. Y esto es así, ¿vale? Entonces, lo de que haya que pagar no lo pondría como algo en contra, ¿no? Pero algo que hay que tener en cuenta. El contra importante que hay que tener aquí es que no os podéis fiar 100% de la herramienta y tampoco podéis escribir un texto completamente autocompletando lo que os dice la herramienta. Por varios motivos. La inteligencia artificial generativa aquí detrás de estas herramientas está muy biased, que diríamos en inglés, en español diríamos, está muy sesgada, a veces no por lo que tú estás escribiendo, sino por muchas otras cosas que está viendo o procesando en tu texto. Entonces te podría llevar por caminos que no son los que te interesan, por una parte. Otro contra es que si te acostumbras a partir de ahora a utilizar únicamente este tipo de herramienta de inteligencia artificial, va a llegar un momento en que cuando tengas que escribir algo a pelo no vas a saber lo que hacer. ¿De acuerdo? Pero diría que el mayor problema es el primero que te he comentado, ¿vale? Que la herramienta te puede llevar por direcciones que no te interesen o que están totalmente fuera de lo que quieres escribir. Por tanto, antes de ponerte a escribir a pelo, te sugeriría que tengas un esquema con viñetas, bullet points, de qué es lo que quieres escribir, un esquema de tu artículo, ¿vale? Simplemente las ideas principales, es decir, primero una sección que se llame introducción, segundo una introducción que se llame estado del arte, tercero una de métodos, etcétera, etcétera. Y dentro de cada una de esas secciones, pues que tengas simplemente 2 o 3 palabras de cada uno de los puntos que quieres tratar. Por ejemplo, en la introducción dices media página hablando del gran problema de X, de que las células se multiplican mucho o poco o de lo que sea. Y ya sabes de qué tiene que ir
ese párrafo. Entonces ya ahí puedes, en mi opinión, irte a la herramienta y empezar a escribir un texto sobre ese tema, ¿vale? También, obviamente, puedes combinar esta herramienta con lo que te comenté en el episodio anterior, que no lo voy a volver a repetir, pero puedes coger un texto bastante pulido que hayas generado con las herramientas que te comenté en el episodio anterior, ese párrafo te lo traes aquí y le dices que te lo complete. O que te dé, mejor dicho, una sugerencia para completarlo. Y a ver qué es lo que te dice. Entonces, no siempre tenemos por qué aceptar esa sugerencia. Otras veces puede ir en una dirección totalmente contraria de la que queremos hablar. Y otras veces lo que nos dice puede ser una sugerencia para que pensemos un poco en lo que queremos decir y que lo escribamos nosotros. Entonces yo pienso que ese es el verdadero valor de esta herramienta. ¿De acuerdo? Por tanto, mi sugerencia sería, y tal y como la estoy utilizando yo, que utilices este tipo de herramientas cuando ya vas avanzando en tu texto, no desde cero, no lo utilices nunca desde cero porque te puede hacer errar bastante. Pero cuando te encuentres un poco atascada en el texto, ya tengas un párrafo bastante avanzado y no sepas por dónde seguir, puede ser una forma muy interesante de desbloquearte, ¿vale? Y recuerda el truco que te he comentado, que puedes utilizar para no tener que necesitar esta herramienta al 100%. Bien es cierto que es cómoda y también bien es cierto que para textos más ligeros, de los cuales no te dependa la vida, pues te puede servir bastante para completar una primera versión de manera muy rápida. Cuando te pilla muy cansado, cansada, no sabes lo que escribir, necesitas un primer párrafo de manera rápida, pues puedes utilizar esta herramienta. ¿De acuerdo? También mencionar que ahora mismo hay mucha gente que está utilizando y repitiendo hasta la saciedad todas estas herramientas, todas estas ideas. Entonces es posible que te encuentres en los siguientes días clones de esta idea con diferentes tipos. También comentarte una cosa muy interesante que tiene esta herramienta y es la capacidad de incluir citas. ¿De acuerdo? Vale, tienes tu primer párrafo de lo que quieras y quieres insertar una cita, entonces pones el símbolo arroba y intentará decirte algunas referencias que puedes utilizar. La verdad es que no funciona muy bien ahora mismo. No te recomendaría utilizarlo. A mí, con algunos casos que he probado, me ha fallado bastante. Me ha dado referencias que no tienen nada que ver. No lo utilizaría. Es también bastante razonable y esperable que en el paso de las próximas semanas esto vaya a funcionar bastante mejor. Pero como te comentaba en el episodio anterior, tú debes también conocer cuáles son las referencias más importantes en tu campo. Incluso deberías tener ya esos artículos guardados en alguna herramienta como Zotero, etcétera, de tal manera que tú ya sepas la referencia que necesitas ahí, ¿vale? Bueno, entonces nada más. Espero que te haya resultado interesante y lo importante es que practiques la herramienta y que independientemente de todo lo que te estoy comentando yo, tengas tu propia opinión y que veas si se adapta o no a tu manera de trabajar. ¿De acuerdo? Y bueno, pues nada más, que tengas un maravilloso día y hasta luego.